Muy buenos días, queridos hermanos. La verdad que es un gusto volver a compartir nuevamente este tiempo devocional, poder meditar en la palabra de Dios y sobre todas las cosas estar atentos a sus enseñanzas. Vamos a orar y luego vamos a tener una lectura en la palabra de Dios. Oramos. Padre Santo, Padre amado, Padre eterno, te agradecemos, Señor, por este tiempo tan precioso que podemos tener de la lectura de tu palabra. Podemos meditar en ella, que tú nos hables a través de ella y tu Espíritu Santo nos esté enseñando, nos esté guiando, nos esté ayudando a comprender tus verdades en esta preciosa mañana. Bendice a cada uno de mis hermanos que anden a escuchar este devocional. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer unos versículos de la palabra de Dios en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Si nosotros vemos el contexto de este pasaje, vamos a ver que Jesús está próximo a ir a la cruz. Él ya estaba dando sus últimos pasos de su ministerio previo a la crucifixión. Y él, en este capítulo 17 de Juan, va a hacer una oración que se denomina la oración sacerdotal del Señor Jesús por sus discípulos. Y si bien él hace una oración específica para sus discípulos y los apóstoles que estaban en ese momento acompañándolo a él, esa oración nos alcanza a cada uno de nosotros. Y yo quería que compartamos algunos versículos. Vamos a sacar y meditar sobre algunos versículos de esta oración del Señor Jesús. Dice así el versículo 1 del capítulo 17 de San Juan: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo sea glorificado, o te glorifique a ti. En primer lugar vemos la dirección de la oración del Señor Jesús, ¿sí? Dice que él, levantando los ojos al cielo, dijo Padre. En primer lugar vemos dónde tiene que estar dirigida, hacia quién tiene que estar dirigida nuestra oración. La oración correcta es la que va dirigida al Padre, es la que va dirigida al Padre que está en los cielos. Así dice el Señor Jesús. Cuando Él enseña a sus discípulos a orar, allí en el Evangelio de San Mateo, el Evangelio según San Mateo, y también San Marcos, cuando Él enseña a los discípulos acerca de la oración, los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Él también dice, tiene esta misma postura. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Y continúa la oración: santificado sea tu nombre, como nosotros bien lo conocemos, ¿sí? Entonces, la dirección de la oración siempre tiene que estar dirigida al Padre que está en los cielos. Y continúa el pasaje diciendo: como me has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos a ver, ¿sí?, en esta oración del Señor Jesús, que el Señor Jesús tiene
En primer lugar, bueno, como decíamos, levanta los ojos al cielo y Jesús nos ha manifestado al Padre, dice. ¿Sí? Dice, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Sí? En segundo lugar, el Señor Jesús no solo levanta los ojos al cielo, sino que también dice que Él nos manifestó al Padre. El Señor Jesús en varias oportunidades, en otro pasaje dice, yo y el Padre uno somos, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él nos manifestó al Padre, dice el pasaje, ¿sí? Y también dice, el verso 7 dice, ahora bien conocido que todas cosas que me has dado pertenecen de ti o proceden de ti, porque las palabras que me diste le he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. También nos ha dado la palabra de Dios, ¿sí? Entonces 3 cosas vemos hasta aquí que Jesús hizo. En primer lugar, la postura de la oración. Él levanta los ojos al cielo, clamando al Padre. Jesús nos manifestó al Padre y Jesús nos dio la palabra, ¿sí? Pero yo quería centrarme en esta oración del Señor Jesús, quería centrarme en algunos versículos donde manifiesta el pedido del Señor Jesús hacia sus discípulos y que también tiene alcance hacia nosotros. En primer lugar, el verso 9 dice, yo ruego por ellos. El Señor Jesús ruega por cada uno de nosotros. En ese momento, en ese preciso momento, rogaba por sus discípulos, pero ruega también, actualmente ruega por nosotros. Dice un pasaje que si alguno pecare, abogado tenemos en Cristo Jesús delante del Padre. En el verso 9 dice que Jesús ruega por nosotros, pero no solo ruega, sino que Él dice también, dice, el 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos. No solo el Señor Jesús ruega, ¿sí?, por nosotros, como dice el 9, que yo ruego por ellos y no ruego que por lo del mundo, sino por lo que me diste del mundo. Él ruega por nosotros, pero Él ruega que el Padre nos guarde a nosotros. Y dice, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean como nosotros, sean uno como nosotros. ¿Sí? El Señor Jesús pide al Padre que nos guarde. Y no solo en ese pasaje Él pide, sino que en el 12 también dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. Como que después que el Señor Jesús se iban a quedar desamparados los discípulos. Entonces Él estaba rogando al Padre que el Padre los guarde. Dice, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Y dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces vemos, ¿sí?, los pedidos del Señor Jesús a favor de sus discípulos en ese momento. Y vamos a leer un versículo que también, ¿sí?, pasaje nos alcanza a nosotros también. Dice que el Señor ruega por nosotros, el Señor ruega que el Padre nos santifique
Y dice, el verso 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. También pide que nos guarde, sí, del mal. En el verso 15 y en el verso 20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y este nos alcanza a nosotros. Entonces vemos la oración del Señor Jesús rogando al Padre que nos guarde. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús ruega al Padre que nos guarde? ¿Y de qué? Este tiempo, un tiempo especial que estamos viviendo por la cuestión de la pandemia. Pero el Señor Jesús no nos dice a nosotros que nosotros no vamos a pasar dificultades. El Señor Jesús nos dice a nosotros en su palabra, porque somos sus hijos, no vamos a sufrir en este mundo. En este mismo libro, en este mismo evangelio, en el verso 33 del capítulo anterior, del 16, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. El Señor sabía que nosotros íbamos a padecer aflicción. Y es necesario muchas veces que nosotros padezcamos alguna aflicción. Tengamos y pasemos por prueba. Porque la prueba, ahí en Romano, dice que la prueba nos ejercita. Nos ejercita para la paciencia, nos ejercita para la prudencia. Entonces es necesario, pero el Señor dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Ahí tiene que estar nuestra confianza. Nuestra postura es confiar en el Señor Jesús. ¿Y de qué más nos tiene que guardar sobre todas las cosas el Padre, según lo que ruega aquí el Señor Jesús, que Él está rogando por cada uno de nosotros, según Primera Pedro, según la carta de Primera Pedro 5, 8, dice que el Señor rogaba al Padre por sus discípulos porque dice, sed sobrio y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. El Señor Jesús rogaba al Padre para que nos guarde del mal y para que nos guarde del diablo sobre todas las cosas. Nuestro enemigo, el diablo, anda buscándonos todo tiempo, acechándonos. ¿De qué más el Señor Jesús pedía al Padre que nos guarde del pecado? Del pecado. Porque nosotros somos débiles, tenemos una tendencia, nuestro corazón tiene una tendencia pecaminosa. Y ahí en Mateo, el Señor Jesús, estando pronto a su crucifixión, orando en el huerto de Getsemaní, Él le dice a sus discípulos, capítulo 26, versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, tenemos esperanza, tenemos confianza, tenemos seguridad, porque también el Señor Jesús, aquí en este mismo pasaje de Juan, en el versículo 29, perdón, no es 29. Padre, el 24, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Él pide al Padre para que nosotros podamos estar con Él donde Él está ahora. ¿Y dónde Él está ahora? Él está juntamente con el Padre. Esa es la confianza que tenemos y la esperanza que tenemos.
de que nuestro amado Salvador rogó al Padre que nos guarde del enemigo, del diablo, que nos guarde de nuestras debilidades, del pecado, pero tenemos una seguridad que vamos a estar con Él por la eternidad. Dios nos bendiga y que cada día podamos estar velando en oración y santificándonos en la palabra de nuestro Señor.